Una vez que hemos entendido todas las lesiones premalignas del cuello del útero, hay que tener en cuenta de que esta puede evolucionar a cáncer de cuello uterino. Nuestro caso clínico para este tema. Paciente 48 años de edad con antecedentes de gesta 3 y cesárea 3. Diagnóstico de hipertensión arterial sistémica desde 5 años en tratamiento actual con losartán. Papá Nicolau hace 15 años no refiere el resultado. No acude a consulta ginecológica por presentar sangrado genital en escasa cantidad de mal aroma posterior a la relación sexual. Signos vitales, perdón, doctores, aquí quería colocar 130/90, me falta uno. Frecuencia cardíaca 88 latidos por minuto, 37.3. A la especuloscopía se ve una masa exofítica de 2 por 2 centímetros a expensas del orificio cervical externo, de bordes sangrantes y de tejido friable. Se hace en los estudios, destaca leucocitos de 10.500, una creatinina 1.3 miligramos sobre decilitro y la glicemia está en 98 miligramos sobre decilitro. La ecografía reporta una masa de 2.5 centímetros de bordes mal definidos en el cuello del útero. La paciente es personal de lavandería. Bien, comencemos con nuestro tema. El cáncer de cuello uterino actualmente, bueno, según la bibliografía, está considerado como el tercer cáncer de impacto mundial, ¿ya? Y en el género femenino primordialmente. Es dependiente del virus del papiloma humano. Pasaron muchísimos años para poder aislar la cepa del virus del papiloma humano que podía causar cáncer de cuello uterino, ya que esta patología carece de tener una condición heredofamiliar y genética. Es prácticamente uno de los pocos cánceres, por no decir el único, que su etiología es viral por el virus del papiloma humano, ¿ya? Tenemos factores de riesgo para que una paciente pueda desarrollar cáncer de cuello uterino y todo va en función casi a la sexualidad o al estado de inmunosupresión que pueda tener la paciente. Como por ejemplo el comienzo temprano de la actividad sexual relacionado con el número de parejas sexuales, promiscuidad, el antecedente de otras infecciones de transmisión sexual y aquellas que además le hacen un pie de apoyo como para que ingrese el virus del papiloma humano, como ser VIH, como ser clamidia y como ser vaginosis bacteriana. Pacientes con tabaquismo tienen más chance de poder hacerlo. El uso de anticonceptivos orales de manera prolongada, la bibliografía dice que es un factor de riesgo para virus del papiloma humano, y habíamos visto con VIH, y aquí colocarle guión estados de inmunosupresión, ¿ya? Y las pacientes con multiparidad tienen más chance de hacer cáncer de cuello uterino. Dentro de la histología y en la patología, la bibliografía nos dice que hay tres tipos netos de grandes, clasificación grande de cáncer de cuello uterino, que son los de tipo escamoso, por las células escamosas, adenocarcinoma, por las células cilíndricas o las células columnares, y otros que puede ser una combinación de ambas o que puede ser un cáncer por una causa secundaria, como por ejemplo los quistos adenoides, los adenoides basales y los neuroendocrinos, ¿no? Que no necesariamente van a compartir la perspectiva del virus del papiloma humano. La génesis no va a ser la misma. Dentro de los carcinomas escamosos, primordialmente se deben a la cepa 16, ¿ya? Donde aquí van a destacar todos estos tipos: el carcinoma microinvasor, los carcinomas invasores, los queratinizantes,
cuando afectan este tipo de células de los queratinocitos, basaloide, cuando es afectación de la capa basal, verrucoso, cuando es a predominio de las lesiones que son semejantes al virus del papiloma humano de bajo grado, los condilomatosos, similares a los verrucosos, los papilares transicionales y los de linfoepitelioma, estos últimos de menos presentación, ¿no? Dentro de los escamosos, también se le llama como epidermoide, representan el 80% igual de la mayoría de todos los cánceres que existen. Luego vienen los adenocarcinomas, que por lo general son por la presencia del virus del papiloma humano de cepa 18. ¿Ya? En los adenos van a destacar los que son puros 100% de células cilíndricas, los que tienen un comportamiento mucinoso, de desviación mínima, bilioglandular, endometrioides de células claras, serosos y hasta mesonéficos. ¿Ya? Representan ya no tanto la frecuencia de los escamosos primordialmente, pero también pueden ocurrir en segundas oportunidades como los de la cepa 18. Una vez de que, pasado varios años de que una paciente tiene una lesión intraepitelial, primero de bajo grado, evoluciona a alto grado y que sin la medida de tratamiento, que se llama evolucione a carcinoma in situ, hay que tener en cuenta de que esa lesión puede tener una diseminación. Y hay tres formas de diseminación. Una es la infiltración directa, que si bien no es de la más frecuente, pero es la que más aprovecha el virus del papiloma humano para hacer sus primeras lesiones. ¿Ya? La infiltración directa va a hacerlo en todo el cuerpo del útero, puede afectar vagina, ya sea en su tercio superior o el tercio inferior, o los parámetros. ¿No? La infiltración es totalmente directa. En relación a la vía linfática, ya es donde aprovecha además de hacer metástasis cuando ya llega cáncer de cuello uterino. Y tenemos que determinar que la diseminación va a ser por dos grupos ganglionares. Los del tipo pélvico, que aquí destacan los ganglios obturadores, ilíacos internos e ilíacos externos. Y el otro componente es la infiltración por los ganglios de aórticos, ¿ya? La tercera vía de diseminación y la menos frecuente es la hematógena, porque ya esto solo es en etapas terminales del cáncer de cuello uterino, donde la lesión puede diseminarse a pulmón, hígado y hueso. Una vez de que las pacientes, que se llama, establecen cáncer de cuello uterino, la sintomatología puede ser algo inespecífica, ¿ya? Porque las pacientes van a debutar con sangrado genital anormal. El sangrado no tiende a ser muy copioso, salvo cuando la lesión es bastante llamativa, bastante grande y sangrante, y también es a predominio del periodo postcoital, es aquí donde más sangran las pacientes. Puede haber la presencia de un flujo genital y el flujo genital y con el sangrado se caracterizan por la presencia de fetidez bastante llamativa. El flujo genital suele ser de tinte sanguinolento, ¿ya? Las pacientes pueden presentar dispareunia y dependiendo del grado y de la extensión de la lesión del cáncer de cuello uterino pueden haber síntomas compresivos. Si fueran hacia recto puede haber la presencia de constipación. Si fuera hacia uréteres puede haber, incluso vejiga, puede haber disuria. Si comprometiera, que se llama planos musculares, ciatalgia. Pueden haber la presencia de edemas por bloqueo de la vía linfática, perforación de la vía linfática con salida de débito purulento por algún lugar de salida. Es muy frecuente en las zonas inguinales y puede haber obstrucción venosa y linfática que corresponde al edema y a la perforación. Hay que tener en cuenta de que mientras más temprano se diagnostique esto, que es obviamente mejor en lesiones premalignas, pero si llegase ya al caso de un cáncer, mientras más temprano se diagnostique este cáncer, va a ser más favorable, porque la etapa de curación de la etapa uno del cáncer de cuello uterino puede llegar a ser del 90%, una tasa de sobrevida del 90%. La etapa 2 de 60 a 80%. La etapa 3 ya solo del 50% y en la etapa 4 la tasa de sobrevida es menos del 30%.
Y justamente para hablar acerca de las etapas, tenemos que tener en cuenta la clasificación que da la FIGO desde el año 2009. A la fecha hay ligeras variantes, pero mantiene esta forma de hacer la clasificación, que es etapa uno, que por lo general la lesión se va a extender solo hacia el cuello del útero, ¿ya? Donde hay una lesión que se llama, a su vez se dividen en uno a, donde la profundidad es de menos de 5 milímetros y una extensión de menos de 7 milímetros. Y a la par se subdivide en uno a uno, una profundidad menor a 3 milímetros y una extensión menor de 7 milímetros. Y en la uno a 2 la profundidad es entre 3 a 5 con una extensión de 7 milímetros. En el 1B es mayor que la 1A, donde 1B1 es menor a 4 centímetros y 1B2 es mayor a 4 centímetros. Esta lesión puede pasar a etapa 2, donde la etapa 2 es no hay una infiltración importante a pared pélvica o hacia el tercio inferior de la vagina. ¿Qué quiere decir? Que puede sí estar afectado los dos tercios superiores de la vagina. En el 2A no hay afectación de parametrios, ¿ya? Y más o menos se subdividen casi igualito que en la etapa uno, donde el 2A1 es una masa menor a 4 centímetros y el 2A2 tiene una lesión mayor a 4 centímetros. En la 2B sí ya hay invasión parametrial. Este es un detalle bastante importante, no solo para el valor de la clasificación, sino para el valor terapéutico, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿No? Prácticamente se los digo. De aquí para arriba, tratamiento quirúrgico, de aquí para abajo, tratamiento quimiorradial, con posibilidad tal vez de tratamiento quirúrgico, pero primordialmente es radioterapia y quimioterapia. Etapa 3. Ya hay una infiltración a pared pélvica importante y ya se afecta además el tercio inferior de la vagina y o la presencia de hidronefrosis, esto por compresión ureteral. En la 3A está afectado el tercio inferior de la vagina, pero no hay una infiltración de la pared pelviana. En el 3B ya hay una afectación de la pared pélvica y o la presencia de hidronefrosis. En la etapa 4 hay la extensión más allá de la pelvis. 4A, diseminación de órganos subyacentes y 4B, diseminación de órganos distantes. En los órganos subyacentes destaca vejiga, recto primordialmente y puede ser intestino. En los órganos distantes, pulmón, hígado, hueso. Una vez que tenemos en cuenta la datación, tenemos que hablar de consideraciones importantes del tratamiento. En los estadios 1, 1A, 1B y hasta el 2A hay chances importantes de tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son los tratamientos quirúrgicos probables? Primero, el cono frío. Aquí le da mucha más relevancia al cono frío cuando ya se habla de cáncer de cuello uterino como tal, no la lesión premaligna. ¿Qué características tiene que haber para la posibilidad de hacer un cono frío? Que haya márgenes críticos, es decir, que estemos bien seguros de la delimitación de la lesión, ¿ya? Que sea microinvasión, que no haya una lesión macroscópica, que haya una discrepancia entre el Papa Nicolau y la colposcopía, ¿no? Además, el cono siempre a la par de tratamiento funciona como diagnóstico, la falta de observación de la zona de transformación y la ausencia de afectación del canal endocervical, ¿no? Si tenemos esto, hay buenas chances de poder hacer un cono frío en un cáncer de cuello uterino. La otra alternativa terapéutica es la traquelectomía. ¿En qué consiste la traquelectomía? Es extirpar todo el cuello del útero y unir el útero con la vagina propia. Inclusive en la traquelectomía se termina inclusive seccionando el tercio superior de la vagina. Esto sirve para pacientes que desean tener fertilidad, mas sin embargo, una posibilidad de embarazo con alta tasa de posibilidad de prematurez, porque al no haber cuello del útero, la zona se puede volver muy insuficiente de la unión del útero con la vagina y puede haber la presencia o bien de aborto espontáneo o de parto prematuro.
Las condiciones para realizar una traquelectomía, que lo ideal siempre que ya se hace un tratamiento más que se llama excisional profundo, siempre debe acompañarse de linfadenectomía. Lo vamos a ver de todos modos más adelante. Para traquelectomía deberíamos tener una lesión menor de 2 centímetros, la presencia de solamente ganglios pélvicos, solamente locales, que no haya compromiso del espacio linfovascular, ¿no? Que se llama, se pueda realizar con control posterior y que las pacientes tengan un consentimiento informado. Bien importante de esta técnica quirúrgica, muy rara utilizar. Y la otra técnica quirúrgica es la histerectomía, que ya vamos a ver que hay varios tipos de histerectomías. ¿Ya? Donde en la histerectomía también se debería realizar siempre linfadenectomía en todo cáncer de cuello uterino, ¿ya? Y que se llama, bueno, que sea con métodos quirúrgicos importantes, ¿no? Como la traquelectomía y la esterectomía. En la histerectomía, al ser un procedimiento más excisional, más de resección, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del uréter, porque el cáncer de cuello uterino puede afectar o distorsionar la anatomía y puede haber la posibilidad de sección de este órgano, se puede formar una fístula y las pacientes se complican considerablemente, ¿no? Lo mismo ocurre con la vejiga y los nervios que inervan tanto las zonas parametriales como la vejiga como tal. La principal clasificación para la histerectomía es la clasificación de Piper, que habla de 5 tipos de histerectomías. Una es la histerectomía abdominal total, ya más la presencia de una sección paracervical, todos los órganos subyacentes, donde no se toca uréter, ya no se los ni siquiera rechaza nada. La histerectomía tipo 2 es una histerectomía abdominal total más paracervical y además de la sección de los parametrios. Ya está en relación alrededor del útero, retirar todo lo que haya ahí, ya, pero tampoco es que seccionamos o divulsionamos estructuras subyacentes de relación. El tipo 3 es una histerectomía con la sección de los parametrios y los paratocolpos. En la tipo 4 hay una histerectomía con estos mismos valores y además lo ideal es reseccionar la arteria vesical. ¿Ya? Esto es por la infiltración hematológica que pueda haber. Y en el tipo 5 es una histerectomía del mismo modo con todos los parámetros anteriores, más la posibilidad de sección de afectación del uréter y formar un neo, una cirugía bastante radical, y implantar de nuevo el uréter que está quedando a la vejiga, ¿no? Son cirugías bastante complejas. ¿Qué podemos realizar para hacer un estudios pretratamiento que son de vitales importancias? Primero, estudios de gabinete, hemograma, pruebas de función renal, pruebas de función hepática. La bibliografía dice de que hasta antes de la aparición de los estudios de imagenología completos como la tomografía y la resonancia magnética, se hacía urogramas excretores, colonoscopías, cistoscopías, que siguen teniendo relevancia actualmente cuando pensamos en irradiación, pero los estudios que actualmente más nos dan luces son la tomografía, la resonancia magnética. Una mención especial en función a la tomografía, que cuando queremos ver la posibilidad de ganglios es mejor hacerla con positrones activados, ¿no? Y también le puede ser de vital importancia la biopsia del ganglio centinela. Se denomina ganglio centinela todo ganglio mayor a 1 centímetro que sea diagnosticado por técnicas de imagen y que se pueda biopsiar para la posibilidad de su característica patológica. Hablando justamente de la linfadenectomía, tenemos que tener en cuenta de que hay niveles para la realización de la misma y que conforme está clasificada de mayor alto grado el cáncer de cuello uterino, la resección de linfadenectomía tiene que ser mucho más radical. En un nivel 1 se deberían seccionar los ganglios ilíacos externos e internos. En un nivel 2 los ilíacos comunes.
En un nivel 3 debería haber resección de los ganglios aórticos inframesentéricos y en un nivel 4 debería haber una sección de los ganglios aórticos infrarrenales, ¿no? Una disección de una cadena ganglionar bastante importante cada vez que haya una lesión mayor. La clasificación de Piver para la histerectomía radicaba en que su error era, o el percance que se tenía con esta clasificación es que no aparentaba o no detallaba muy bien la anatomía, ¿no? Por eso es que tenemos la otra clasificación de Oloms que dice que la histerectomía es en cuatro. Tipo A, donde se secciona además del útero el paracervix y se tiene que sacar al menos 10 milímetros de vagina. El tipo B es un paracervix con tejido conectivo, es decir, que no se toquen vasos o nervios que estén alrededor. Y en un tipo B, en el paracervix graso, donde sí aquí están las estructuras vasculares y además de cadena ganglionar paracervicales. La histerectomía tipo C, que además de sacar el útero, retira el paracolpos y retira además entre 15 a 20 milímetros de vagina, es decir, 2 centímetros. A su vez se clasifica en subclasifica en C1 con conservación de la inervación y en el C2 hay un paracervix total donde además se seccionan los nervios. Y una histerectomía tipo D que se llama, que están reseccionados en el D1 los vasos hipogástricos y en el 2 hasta inclusive músculos subyacentes, para un mejor abordaje tanto de la lesión como de la cadena ganglionar, ¿no? Para esto sirven este tipo de histerectomías. Como alternativas terapéuticas, tenemos que tener en cuenta a la radioterapia y la radioquimioterapia. La radioterapia tiene dos alternativas. La teleterapia, que es una radiación con la maquinaria directa por el abdomen, y la braquiterapia, que es un transductor vaginal que solamente radia para evitar la radiación de mucosa rectal, mucosa vesical, porque la proctitis es una complicación muy importante y las alteraciones de vejiga por las radiaciones. Para eso radicaba en realizar braquiterapia, que es una radioterapia modificada con transductor. En toda paciente que se llama que hay una lesión más allá del 2B, ¿ya? Lo ideal siempre debería empezarse el tratamiento con estos para ver si hay chance en algunos casos de hacer una histerectomía posterior al tratamiento, pero si no, estos siempre tienen que ser los tratamientos de base. Una vez que se hace una histerectomía, debe mandarse la pieza junto a la cadena ganglionar seccionada anatomía patológica, ¿ya? Porque si algún caso los bordes quirúrgicos están comprometidos, lo más probable es que va a haber recidiva de ese cáncer de cuello uterino, ¿no? ¿Y qué parámetros justamente tomamos para valorar a una paciente con riesgo intermedio o alto riesgo de recidiva de cáncer de cuello uterino o de la cúpula vaginal restante? Es las dimensiones, ¿no? Un cáncer de más de 4 centímetros siempre va a tener la posibilidad que haya invasión importante, el grado, los ganglios afectados y la cadena linfática y el espacio linfovascular además, los márgenes si están comprometidos o no y la presencia de la cadena ganglionar de cuántos estén afectados alrededor. Y también la bibliografía nos sugiere el tratamiento por etapas. En la etapa 1A1, los tratamientos que se pueden hacer para el cáncer de cuello uterino es el cono y el cono sugerente en aquellas pacientes también que puedan estar con un embarazo y que deseen llevar hacia adelante su embarazo. La edad gestacional de mejor alternativa para hacer un cono es entre las 12 y 20 semanas. No se ha demostrado de que el embarazo intensifique la evolución de la enfermedad cancerígena, pero muy probablemente el bebé sale y se aprovecha inmediatamente para realizar la histerectomía. Inclusive en casos de embarazo dice que hay una ligera posibilidad de poder utilizar quimioterapia porque hay algunos agentes que no alterarían de manera primordial al producto, pero es importante que no mucho tiempo después de instalada la quimioterapia, lo ideal sería interrumpir la gestación.
También está como alternativa a realizar la histerectomía simple o de tipo B, como habíamos visto en la clasificación pasada, o también se puede hacer traquelectomía. En todo caso, de histerectomía tipo B o traquelectomía, siempre se debería realizar además linfadenectomía. En casos de cáncer de cuello uterino estadio 1 a 2, tratamiento puede seguir siendo con cono en casos de deseos de fertilidad. La histerectomía que se llama puede ser simple o de tipo B, puede haber traquelectomía, pero la principal variedad aquí es que ya se puede empezar además a hacer braquiterapia. Estadios 1B1, histerectomía que puede ser B2 o C, traquelectomía, cualquiera de estas dos, con linfadenectomía o el inicio también con braquiterapia. Estadio 1B2, radioquimioterapia, quimioterapia más histerectomía o histerectomía tipo C más radioterapia. Esas son las alternativas quirúrgicas en el estadio 1B. 1B2, perdón. 2A1, histerectomía, que lo ideal es C, ¿ya? Además puede ser teleterapia más braquiterapia o radioquimioterapia a la par. Estadios 2A2 y el 2B, quimioterapia más una posibilidad de histerectomía más radioquimioterapia, ¿no? O de una empezar con radioquimioterapia. Estadios 3 tanto A y B como la 4A, radioquimioterapia. Y en los estadios que se llama 4B, perdón, aquí está mal, es ya radioquimioterapia paliativa nada más. Volvamos a nuestro caso clínico, doctores. Tengo una paciente de 48 años de edad con los antecedentes de Gesta 3, cesáreas 3, actualmente hipertensión arterial sistémica desde hace 5 años, tratamiento con losartán. Su último PAP de la paciente es hace 15 años, no refiere el resultado. Acude de consulta ginecológica por presentar sangrado genital en escasa cantidad de mal aroma, posterior relación sexual. Examen físico destaca una presión 130/90, cardíaca y temperatura normal. A la especuloscopía y una masa esofítica de 2 por 2 centímetros a expensas del orificio cervical externo de bordes sangrantes y de tejido friable. Leucocitos de 10.500, creatinina 1.3, glicemia 98. Ecografía masa de 2.5 de bordes mal definidos en cuello del útero. La paciente es persona de lavandería. ¿Qué opina? Ya. ¿A quién establece? Factores de riesgo primero. La edad, más que la multiparidad, porque los otros son tres cesáreas, la multigestación, ¿ya? Que está en relación a la paridad. No, no hay diferencia porque fuera parto cesárea, estamos aquí, vamos a decirlo, ¿ya? Su último Nicolás es hace 15 años, es cierto, y no tenemos el resultado. Es una paciente que no ha hecho tamizaje para lesiones premalignas durante más de 15 años, vamos. ¿Ya? Una vez que hemos identificado los factores de riesgo, ¿ya? Y algo que no es propio para cáncer de cuello uterino, pero esta paciente tiene comorbilidades, sí, es el antecedente de su hipertensión arterial sistémica, pero no tiene tanta relación para cáncer de cuello uterino. Ujú. Espérenme, espérenme, por favor, no toquen la pantalla, doctores. Ya, ahora sí. Pero es un factor importante. A predominio, ¿se animan a decir si hay la posibilidad de una clasificación? Hace rato veía estadio 1B. 1B.
¿Alguien más se anima a la posibilidad de una clasificación? Por el tamaño de tumor, aquí dicen 1B1. El 1B1 es menor a 4 centímetros. Aquí alguien propone 1B2. ¿Alguien se anima a decir alguna otra más por si acaso? Alguien dice 2A1. 1A1, 1B1. ¿Alguien, uno más por si acaso? Ahí, en este caso clínico, ¿hay alguito más que les llame la atención como para la datación? Exacto. Alguien ya creo que está pensando, digo, en de que hay un factor que sí nos llama la atención. Y alguien dice 3A. Bueno, evidentemente a esta paciente hay que estudiarla. Habría que realizarle tomografía, resonancia magnética, mejor si es con positrones la tomografía para ver qué se llama la posibilidad de infiltración ganglionar. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Ya? La ecografía no es uno de los estudios con gran sensibilidad para la magnificancia que pueda tener el cáncer de cuello uterino, ¿ya? Pero siempre es nuestra primera llamada. Pero sí, alguien está colocando aquí, tengo una paciente con creatinina de 1,3, está elevada. La posibilidad de que esta paciente tenga hidronefrosis es latente. Por lo tanto, automáticamente, ya por la hidronefrosis, fácilmente se vuelve un estadio 3. Bien, doctores, comencemos con nuestras preguntas. ¿Cuál es el tipo histológico más frecuente del cáncer de cuello uterino? Adenocarcinoma, carcinoma adenoescamoso, carcinoma de células pequeñas, carcinoma epidermoide o tumor neuroendocrino. Tal vez aquí lo que faltaría es el cambio de palabra, ¿no? Que dijera que es escamoso, porque ese es el más frecuente. Pero el otro nombre del escamoso también es carcinoma epidermoide, es el otro nombre del escamoso, ¿ya? El carcinoma epidermoide o escamoso, vamos a ponerlo así, representa aproximadamente entre 75-80% de todos los casos de cáncer cervical. ¿Cuál es la característica principal del estadio 1B1?
del cáncer de cuello uterino según la FIGO: tumor con final cuello del útero menor de 2 centímetros, tumor que invade vaginas y útero inferior, tumor con invasión de parametrios, tumor que afecta al cuerpo uterino o tumor que infiltra vejiga o recto. Sí, tumor confinado al cuello del útero menor a 2 centímetros. El estadio 1B1 se refiere a tumores invasores clínicamente visibles confinados al cuello del útero y de menos de 2 centímetros de diámetro. ¿Cuál es el tratamiento estándar para el cáncer de cuello uterino estadio 1B2 a 2B? Histerectomía simple, radioterapia exclusiva, quimiorradioterapia concomitante, crioterapia o conización cervical. En ese tipo de pacientes ya, bueno, voy a ponerlo así, doctores, a ver dónde está. Uno a uno que se llama, puedes ir a cono. Los unos as pueden ir a cono, ¿ya? El estadio B sí, pero ya cuando hablamos hacia estadio B, ya la bibliografía nos dice que lo ideal es siempre empezar, ¿no? Con quimioterapia, con quimiorradioterapia concomitante. En estadios localmente avanzados, la combinación de quimio y radioterapia mejora los resultados terapéuticos. ¿Qué complicación puede presentarse tras radioterapia pélvica por cáncer cervical, hipertensión arterial, hipotiroidismo, osteoporosis, trombosis venosa profunda, fibrosis vesical y proctitis? Fibrosis vesical y proctitis. La radioterapia puede inducir efectos secundarios en tejidos vecinos como vejiga y recto, causando fibrosis y proctitis. ¿Qué hallazgo clínico indica estadio clínico 3 del cáncer cervical según la FIGO? Tumor que invade vagina y su tercio superior, tumor que invade parámetros sin alcanzar pared pélvica, tumor que invade tercio inferior de vagina, tumor que alcanza la pared pélvica o causa hidronefrosis o tumor con metástasis ganglionares paraaórticas. Y esta está. Tumor que alcanza la pared pélvica o causa hidronefrosis. La extensión tumoral a pared pélvica o la obstrucción ureteral con hidronefrosis corresponde al estadio 3B. ¿Qué estadio de cáncer cervical incluye la extensión a estructuras pélvicas distantes como vejiga o recto? 1B1, 2A, 2B, 3B, 4A.
El estadio 4A implica extensión a órganos adyacentes como recto vejiga sin metástasis a distancia. Cuando es B, metástasis a distancia. ¿Qué procedimiento terapéutico está contraindicado en un cáncer cervical estadio 2B? Radioterapia externa, quimioterapia con cisplatino, colonización cervical, braquiterapia o histerectomía radical más linfadenectomía. Creo que con esto reforzamos un poquitito la pregunta pasada, la de hace rato. Aquí ya no podríamos realizar conización en un estadio 2B, ya no. En el estadio 2B con invasión parametrial, la conización está contraindicada optándose por quimio-radioterapia. O puede ser quimioterapia más después histerectomía radical con linfadenectomía. ¿Qué hallazgo indica estadio 2A según la FIGO? Tumor confinado al cuello del útero, invasión del tercio inferior de la vagina, invasión del tercio superior de la vagina sin compromiso parametrial, afectación de los parametrios o compromiso de ganglios linfáticos. Invasión del tercio superior de vagina sin compromiso parametrial. Eso es lo que caracteriza para el estadio 2A, ¿no? Implica extracción vaginal sin afectar parámetros. ¿Qué variante del cáncer cervical tiene menor sensibilidad a la radioterapia? Carcinoma epidermoide, carcinoma de células pequeñas, el adenocarcinoma, el carcinoma verrucoso o el carcinoma adenoescamoso. El adenocarcinoma, cuando es glandular o de células columnares, es ahí donde el adenocarcinoma tiene una respuesta menor a la radioterapia en comparación con el carcinoma escamoso. Escamoso sí viene bien. ¿Qué prueba puede utilizarse para confirmar la metástasis en ganglios paraórticos? Colposcopía, ecografía transvaginal, resonancia magnética, tomografía con positrones, tomografía computarizada simple. La tomografía con positrones permite detectar actividad metabólica elevada en los ganglios sospechosos de las metástasis. Sí, la resonancia magnética también tiene una efectividad, no lo puedo negar, ¿ya? Cuando queremos ser más, sin embargo, más suspicaces solo con ganglios y especialmente en los niveles superiores, es mejor con positrón, ¿ya?
¿Qué función tienen las oncoproteínas E6 y E7 del BPH en la carcinogénesis cervical? Supresión del P53 y gen supresor de tumores, activación de receptores hormonales, inhibición de la angiogénesis, inducción de la apoptosis, estimulación de la metaplasiafía computarizada, perdón. Sí, esta está sencilla, que es la supresión del P53 y el gen supresor de miomas. E6 degrada la proteína supresora P53 y el E7 inactiva el gen supresor de tumores, lo que facilita la transformación neoplásica ahí del virus. La edad gestacional para realizar CONOLIP en una paciente con cáncer de cuello uterino es 6 a 8 semanas, 12 a 20 semanas, 24 a 28 semanas, 32 a 36 semanas o en el periparto. De 12 a 20 semanas. El CONOLIP está indicado solamente cuando existe la sospecha de microinvasión e idealmente debe realizarse entre las 12 y 20 semanas de gestación. Los ganglios aórticos inframesentéricos pertenecen al nivel 1, 2, 3, 4 o 5 de los ganglios. Nivel 3. El espacio inferior a la arteria mesentérica inferior es el límite superior de los ganglios inframesentéricos. ¿Ya? Nivel 3 es para el infrarrenales, ¿no? Aórtico-renales es para el nivel 4. El procedimiento quirúrgico que extirpa el cuello uterino más tejido paracervical se denomina conización, histerectomía vaginal, histerectomía radical, traquelectomía o teleterapia. Traquelectomía. Este procedimiento comprende la resección total del cuello uterino, tejido paracervical y hasta inclusive el tercio superior de la vagina por vía vaginal. Por vía vaginal tiene que ser la cirugía. La traquelectomía se puede realizar hasta qué estadiaje del cáncer de cuello uterino: 1B1, 1B2, 2A1, 2A2, 2B. Solo hasta el estadiaje 1B1 está en su bibliografía, doctores.
En el estadio 1B1 se puede realizar histerectomía radical con linfadenectomía, traquelectomía vaginal o abdominal con linfadenectomía y teleterapia más braquiterapia. Posteriormente a la traquelectomía no se puede realizar. Y en su bibliografía pueden ver que ya para la etapa 1B2 ya no está como sugerencia realizar traquelectomía. Bueno, doctores, muchísimas gracias.